Entonces, pues estas eran las propiedades que teníamos: propiedades para bases iguales, propiedades para exponentes iguales, potencia de una potencia, una que habíamos llamado identidad, otra que habíamos llamado neutro a 1, es que todo número elevado a la 0 siempre me da 1, y la propiedad del inverso, que la señalé allí porque pues no la apliqué. Entonces aquí al final del taller voy a dar un par de ejemplitos para mostrar cómo funciona esta propiedad. Entonces, pues en el primer ejercicio que teníamos menos 2 elevado a la 3 por 3 elevado a la 3. Aquí tenemos bases distintas, pero los exponentes van a ser iguales, ¿cierto? Entonces tenemos 3 aquí, tenemos 3 acá. Resuelto de la manera normal, hacia la izquierda, pues 2 a la 3 negativo me da 8 negativo y 3 a la 3 me da 27. Luego, menos 8 por 27 daría 216. Pero si aplico la propiedad, entonces escribo el producto y luego el producto lo elevo a la potencia que se está repitiendo, como está pasando al lado derecho. Pues resuelvo la parte interna, que es menos 2 por 3, más por menos da menos. Y al final elevo menos 6 a la 3 y obtengo 216. Tenemos el mismo resultado. Segundo ejercicio, este tenía 3 bases distintas, pero el mismo exponente. Entonces si lo resuelvo al lado izquierdo sería menos 1 a la 5. Recuerden que si el exponente es impar, como en este caso, y la base es negativa, el resultado será negativo. 2 elevado a la 5, eso me da 32, y 3 elevado a la 5 me da 243. Al final, cuando multiplico menos 1 por 32 por 243, el resultado es 7776 negativo. Entonces, si lo resuelvo con la propiedad, tendríamos que menos 1 por menos 2 por menos 3 se elevan todos al exponente que es común. Esa multiplicación interna de estos 3 me va a dar 6 negativo. Nuevamente, el exponente es impar, el número, la base es negativa, luego el resultado nos dará negativo, y 6 a la 5 es 7776. Espero que no haya habido problema en estos dos puntos. Tercer punto, pues es la misma historia de los dos anteriores. Esto es 4 elevado a la 2, que es 16. Base negativa, exponente par, me va a dar positivo. 3 al cuadrado me da 9 y 6 al cuadrado me da 36. Cuando los multiplico a todos 3, el resultado sería 5584. Todos son positivos. Usando la propiedad, multiplico primero los términos que tienen el mismo exponente. El exponente sale afuera y esto me daría 4 por menos 3 es menos 12, y menos 12 por 6 da 72. Pero base negativa con exponente par, el resultado es positivo. Y aquí tenemos nuevamente este resultado que me da 5184. Entonces estas tres primeras eran con la multiplicación, las que siguen están relacionadas con la división. Entonces miremos acá. Punto número 4, si lo resuelvo de la manera común, pues tenemos 8 elevado a la 2 sobre 4 elevado a la 2. 8 a la 2 es 64, aquí tenemos, y 4 elevado a la 2 es 16. Cuando hago la división, 64 dividido 16, que es lo que tenemos allí, pues el resultado es 4. Ahora al lado izquierdo, usemos la propiedad. Como los exponentes son iguales, aunque las bases son distintas, pues la propiedad me dice que yo puedo primero puedo operar las bases entre ellas y elevarlas ambas al mismo exponente. Entonces hago la operación 8 dividido 4, eso me da 2. Y 2 elevado al cuadrado me da 4. Entonces allí tengo el resultado de este problema. Punto 5 era 10 a la 3 sobre 5 a la 3. Entonces misma historia. Estas bases se repiten. Esto me daría 10 a la 3 es 1000 y 5 a la 3 es 125. Hago luego la división, 1000 entre 125, y el resultado sería
8 que está aquí a la izquierda. Aplicando la propiedad, divido las bases y las elevo al mismo exponente. 10 dividido 5 me da 2 y 2 al elevado a la 3 finalmente me da 8. Bueno, el problema 6 había que tener una consideración especial. Y la consideración especial es la siguiente. En este caso coloqué en el denominador, perdón, en el numerador puse un número más pequeño que en el denominador. Y como observan aquí abajo, el resultado nos da un número decimal. ¿Es válido? La respuesta es sí, me puede dar un número decimal. Pero, pues obviamente aquí la operación se hace un poquito, digamos, más extensa. Entonces, si aplico la propiedad, efectivamente, base negativa a exponente impar me da un número negativo. 3 a la 5 me da 243, que es lo que tenemos de aquí a acá. Y luego 9 a la 5 me va a dar 59.049. Al hacer la división, al hacer esta división, 243 dividido 59.049, pues el resultado será el que corresponde acá. Este es negativo, entonces pues más por menos me va a dar menos. Y aquí, ¿qué hice de aquí a acá? Como tengo 3 y tengo 9, lo que hice fue simplificar. 3 novenos, tercera de 3, 1, tercera de 9, 3. Por eso aquí aparece este resultado, menos un tercio. Y si hago la división, un tercio y luego le doy la 5, pues eso me va a dar otra vez menos 0,0041. Ahora, miren que aquí coloqué un simbolito adicional en rojo. Este número es un decimal infinito. Entonces lo que tenemos allí es una aproximación, no es el valor exacto, ese valor va a seguir. ¿Listo? Pero entonces aquí ya voy viendo que no importa o no necesariamente el numerador tiene que ser más grande que el denominador, ¿no? Puede pasar ambas cosas. El resultado de la potencia puede ser cualquier número positivo, negativo, es decir, entero, o puede ser también un decimal. ¿Listo? Bien, pasamos al ejercicio número 7. El ejercicio número 7 aplicamos la propiedad que se llama potencia de una potencia. Bueno, aquí tengo el 7, voy a poner de una vez el 8 por acá. Entonces, si resolvemos al lado izquierdo, como resolveríamos normal, primero se soluciona lo de adentro por el orden de las operaciones. Entonces, en este caso sería 2 a la 3 que me va a dar 8, ¿cierto? Vi 8, luego lo elevo. Entonces, primero estoy resolviendo este exponente y este exponente pasa quietico acá. Luego elevo 8 a la 3 y me daría este resultado, 512. Entonces ahí iría paso a paso. ¿Qué me dice la propiedad? Tome la base y multiplique los exponentes, es decir, este con este. Entonces, pues pasa la misma base y 3 por 3 me va a dar 9. Y ahora resuelvo. 2 a la 9 obtengo 502. Problema 8. Base negativa y hago menos 3 a la 2, eso me va a dar 9. Y luego resuelvo con el que sigue, que es el 4 que está por fuera, 9 a la 4, eso me da 6.551 y listo. Pero si lo hago con la propiedad, ¿qué tendría? Escribo la base igualita y multiplico el par de exponentes que están acá. Eso me dice la propiedad, entonces quedaría 2 por 4. 2 por 4 es 8, es un exponente par, resuelvo, base negativa, exponente par, el resultado será positivo y este sería el resultado. Punto 9. Pues el punto 9, si ustedes se fijan al lado izquierdo y al lado derecho, resolverlo aplicando la propiedad es casi que inmediato. ¿Por qué? Porque al lado izquierdo, si lo voy resolviendo y voy en el paso a paso, primero resuelvo menos 1 a la 5, como es un exponente impar, la base es negativa, esto me va a dar negativo. Ahora, resuelvo en el siguiente paso.
menos 1 a la 6. Como el exponente es par y la base es negativa, el resultado me va a dar un número positivo. Y finalmente elevo 1 a la 0 y ya sabemos por la propiedad que 1 a la 0 es 1. Pero pues ahí hice entonces una seguidilla de pasos. En cambio, si lo hago al otro lado, ya sé que multiplico este número con este número con este número. Es decir, multiplico todos los exponentes y al hacer esa multiplicación, después de que haya un 0 ahí atravesado, nada que hacer. El resultado de esa multiplicación me va a dar 0. Aplico la propiedad y simplemente eso me va a dar 1. Y como dicen por ahí, dale pa' pintura. Problema número 10. Entonces en el problema número 10 he hecho algunas aparentemente combinaciones. Pero bueno. Entonces tenemos dos bases que están elevados al mismo exponente y a su vez están elevados a otro exponente. Entonces tengo dos propiedades combinadas aquí. Una donde las bases son distintas pero los exponentes son iguales y además meto potencia de una potencia. Entonces si voy en el paso a paso resuelvo como señalan las flechas aquí. 2 a la 2 me da 4, menos 3, exponente par me va a dar 9 positivo y faltaría resolver esto que está aquí. Este pasa igualito, no lo toco. Primero resuelvo 4 por 9, luego este exponente pasa aquí sin tocarlo. 4 por 9 da 36 y ahorita sí, 36 al cuadrado me da 1296. Al otro lado, pues como les dije, aplico dos propiedades de una vez. Como tienen las mismas, distintos exponentes, perdón, distinta base, pero el mismo exponente, entonces saco el exponente afuera, multiplico la parte interna y entonces eso me da 2 por 3, 6. ¿Qué hago luego? Pues esta es potencia de una potencia, entonces se van a multiplicar los exponentes, que es lo que tengo aquí. Eso me daría 6 a la 4 y 6 a la 4 es 1296. Ahí me comí un pasito. Y ahí tenemos el resultado. Espero que hasta el momento no hayan tenido dificultad con muchos ejercicios. Aquí combiné varias propiedades porque puse multiplicación, división y coloqué de una vez ¿cómo se llama esto? Potencia de una potencia. Entonces, bueno, ¿qué estaba haciendo? Resuelvo este término, 8 a la 2, que me da 16. Pongo un puntico aquí. 1 a la 2, pues es 1. Ya resolví lo de arriba, ahora resuelvo lo de abajo. 6 a la 1 me va a dar 6 y 3 a la 1 me va a dar 3. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 1 siempre me va a dar el mismo número. Y en el denominador, este 4 pasa quietico, no lo toco por acá, así como este 8, que es del denominador, pasa quietico, no los toco. Luego, ¿qué hago? Resuelvo la parte interna, que sería 16 por 1, y me da 16. Y al final debo elevar este número a la 4. Y abajo, ¿qué hago? Hago 6 por 3, que me da 18. Y al final elevo 18 a la 8. Ya les voy a decir por qué lo dejo hasta ahí. Voy al lado derecho. Al lado derecho, ¿qué tengo? Pues aplico la propiedad, multiplico las bases distintas y las elevo al mismo exponente, que en este caso es 2. Hago lo mismo en la parte del denominador. Entonces esto me da 8 por 1, 8 y 6 por 3, 18. Ahora, este exponente lo saco acá y este exponente lo saco acá. Entonces aplico la propiedad en el siguiente paso. 2 por 4 y 1 por 8. Aquí me da tanto arriba como abajo, me da 8. En este caso, pues yo podría reescribir esto como 8/18 elevado a la 8. ¿Por qué lo dejé allí? Me interesa que se aplique la propiedad. Ya lo otro es coger calculadora y multiplicar 16 por 16 por 16 y 18 por 18 8 veces, pero eso me va a dar un número muy grande y pues no tiene tanto sentido aquí. Lo importante es que ustedes entiendan cómo aplicar la propiedad y eso era lo que me interesaba. Bueno, voy a ir al último ejercicio, que es aplicando esta propiedad. La traigo aquí de nuevo. Si usted tiene una base elevada a un exponente negativo, estoy colocando 1 en este caso, esto es lo mismo que 1 sobre a. Y la pregunta es, y esto suele ser confuso,
este 1 que voy a poner acá, que voy a señalar, este 1, ¿de dónde salió? Resulta que ese 1 está aquí, pero no se pone. Más adelante nos vamos a dar cuenta que todo número entero siempre está dividido sobre 1. Es decir, si yo tengo 2, 2 siempre está dividido sobre 1. 20, 20 siempre está dividido sobre 1. Menos 50, menos 50 siempre va a estar dividido sobre 1. ¿Pero por qué nunca se pone ese 1? Pues porque 2 dividido 1 me va a dar 2. 20 dividido 1 me va a dar 20. Y menos 50 dividido 1 me va a dar 50. Es decir, ese 1 no me altera nada. Entonces por eso no se pone. Pero eso no significa que él no esté ahí escondidito. ¿Listo? Espero que no haya mucha dificultad con entender eso. Y por eso es que está apareciendo este 1 que estamos señalando aquí arriba. Entonces, si aplico esta propiedad, ¿qué va a pasar? Tengo 6 elevado a la menos 2. Entonces la propiedad me dice que el número debe invertirse. Aquí voy a poner esto. El número debe invertirse y la base que está allí se eleva al exponente. Permítanme un momentico, reviso las propiedades, si las había bien. Listo. Entonces, pues este problema no era tan evidente. La propiedad la hice a la menos 1, pero esta propiedad aplica para cualquier exponente, no necesariamente 1. Entonces por eso lo que hago aquí es reescribir el término como 1 sobre 6 a la 2 y eso me daría igual a 1 sobre 36, que es 6 a la 2. Entonces yo sé que con esto no va a quedar claro de una vez. Entonces voy a poner aquí un ejemplito 13. Esto ya no era parte del taller. Voy a poner aquí otro ejemplo. Entonces, aplicando esa propiedad. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 5 a la menos 4? ¿Qué dice la propiedad? Primero, no puedo olvidar ahora que tengo un 1 que está por aquí escondido y está dividiendo. Y luego, ese 1 va a pasar arriba. Entonces lo voy a poner aquí en amarillito, va a pasar en el numerador. Y el 5 va a pasar en el denominador. Entonces miremos qué está pasando. Se invierten las posiciones. El número que estaba abajo, arriba, pasa abajo. Y el que estaba abajo pasa arriba. Y fíjense en el exponente lo que le pasó. El exponente era negativo y pasó abajo como positivo. Y allí ya lo que me queda es resolver simplemente la operación. Eso me daría, sería igual a 1 sobre... ¿Cuánto es 5 a la 4? 5 a la 4 es lo mismo que 5 por 5 por 5 por 5. Pues eso me daría 625. Y lo dejo hasta ahí. ¿Listo? Otro ejemplo de esto. ¿Qué pasa si yo tengo, supongamos, 3 a la menos 3? Pues listo, esto será igual, de nuevo hay un 1 escondido, él está aquí, entonces ese 1 se va a invertir, estaba en el denominador, va a pasar en la igualdad al numerador, y el 3 que estaba elevado a potencia negativa estaba en el numerador, pasa al denominador, pero el exponente negativo ahora se convierte en positivo. Esto, miren, estaba negativo acá y se invirtió positivo acá. Y lo que me falta por hacer es resolver la operación. ¿Listo? Entonces esto me quedaría 1 sobre 3 al cubo da 27. Aquí solo estoy tomando un valor elevado a un exponente negativo, pero puede pasar lo siguiente también. Voy a escribir este ejercicio. 2 a la menos 4 sobre 3 a la menos 2. ¿Qué me dice la propiedad que haga entonces? Pues esto sería igual a
aplico lo mismo. El término que está abajo, aquí ya no va a aparecer 1 porque ya el 2 es explícito. Ya tengo, perdón, aquí ya no aparece 1 porque ya tengo un valor explícito que es en este caso 3. Entonces está elevado a la 2, listo. Menos 2. Entonces lo que pasa aquí es que, como en el caso anterior, se invierten. Me quedaría 3 a la 2 sobre 2 a la 4. Y aquí ya resuelvo. Entonces fíjense, este exponente negativo invirtió la posición y pasó positivo. Y este exponente que era negativo invirtió la posición y pasó positivo. Y aquí simplemente lo que me quedaría resolver, 3 al cuadrado me daría 9 y 2 a la 4 me daría 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y un último ejemplo, un ejemplo de... Voy a aplicar una propiedad, es de las primeras. ¿Qué pasa si las bases son iguales? Pongamos, tengo 6 sobre 6, pero arriba el exponente vamos a decir que es 8 y abajo el exponente vamos a decir que es 10. ¿Qué dice la propiedad de cómo se resuelve esto? Entonces tendríamos lo siguiente. Como son la misma base, ponemos la misma base arriba, pero los exponentes se restarían. Ojo, en el orden en que está. 8 menos 10. Aquí yo no lo acomodo a conveniencia, no. En este caso, como me estoy llevando el número para arriba, el exponente que aparece primero es el exponente de la base que está arriba. Entonces por eso me queda 8 menos 10. Y cuando resuelvo, pues esto será igual a ¿qué? Esto es igual a 6 elevado a la 8 menos 10. 10 es más grande y es negativo. Hago la resta. Eso me da menos 2. ¿La dejo ahí? No. Y al final, entonces, ¿qué hago? Aplico la propiedad que hemos venido viendo. Y es la propiedad del inverso. Entonces, esto se invierte y me quedaría 1 sobre 6 al cuadrado. Y eso sería igual a 36. ¿Listo? Si no se entiende por ahora, tranquilos. Eso hay que darle todavía mucho... Hay que hacer muchos más ejercicios. Entonces aquí estaría la solución del taller. Si se fijan, hemos trabajado con bases enteras, es decir, las bases son números enteros y los exponentes son números naturales. Las propiedades de las potencias aplican para bases con números racionales o números fraccionarios y exponentes fraccionarios. La respuesta es sí. Pero uno primero empieza a resolver los exponentes fraccionarios, perdón, las bases fraccionarias y exponentes naturales. Luego pasa a bases racionales o fraccionarias y exponentes fraccionarios. Bueno, esto es un poquito enredadito, pero no lo vamos a usar por ahora, simplemente quería que lo supieran. Aunque un ejemplo de ello pues sería algo como el que tuvimos por acá hace un momento. Este ejemplo 6 es un ejemplo, lo que está aquí a la derecha, este sería un ejemplo de una base en forma de fracción con un exponente entero. Entonces lo que hemos aprendido, ya casi que ya con eso sabríamos cómo resolver esos otros problemas.